Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos al aire con tu podcast mañanero por Radio Misionera HN. Prepárate para comenzar el día con alegría, palabra de Dios y una dosis de fe que transforma. Esto ya comenzó, así que quédate con nosotros. Hola a todos, hoy vamos a hablar de una de las enseñanzas quizás más famosas de la historia, el Sermón del Monte. Así es, pero como decía John Stott, a lo mejor es también de las menos entendidas y sobre todo menos obedecidas. Exacto, y justo eso queremos explorar hoy. Vamos a sumergirnos un poco en Mateo 5 al 7 usando como guía un análisis que tenemos. La idea es sacar esa sabiduría práctica, ¿no? Para vivir con más sentido y fortalecer esa conexión con Dios que menciona el material. Y fíjate qué interesante cómo empieza Jesús, no con reglas duras, sino con las bienaventuranzas. Son como la clave para todo lo que sigue. Sí, pero no son un simple ojalá seas feliz. El material que realizamos apunta a que la palabra griega makarios habla de una felicidad mucho más profunda, más duradera. Claro. Aunque algunas suenan, un poco raras al principio, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Contraintuitivas. O los pobres en espíritu. El texto aclara, no es tener baja autoestima, para nada. Es reconocer que dependemos totalmente de Dios. Exacto. Y los mansos tampoco significa ser débiles, sino como someterse a la voluntad de Dios. Es otro enfoque de la felicidad muy distinto al que vemos por ahí. Totalmente. Y la clave, creo yo, es que esta Makarios no depende de si las cosas te van bien o mal afuera. Emana de la relación con Dios. Es la perspectiva de Dios sobre ti, digamos. Él te ve bendito, no es solo cómo te sientes tú en un momento dado. Entiendo. Y eso está ligado a desarrollar un carácter particular. Humildad, misericordia, pureza de corazón, buscar la paz. Son cualidades que Dios valora y bendice. Y esas cualidades internas, pues tienen que verse afuera, ¿no? Ahí es donde entran esas metáforas tan conocidas. Ser sal de la tierra y luz del mundo. Claro. El análisis nos recuerda lo valiosa que era la sal. Conservaba, purificaba, daba sabor. Así debería ser nuestra influencia. Pero ojo, también está la advertencia. La sal puede perder su sabor, su esencia. Y la luz va en la misma línea. Visibilidad, influencia. Como una ciudad en un monte, no se puede esconder. Pero el propósito, y esto lo subraya el estudio, no es que nos vean a nosotros, sino que las buenas obras lleven a otros a glorificar a Dios. Es reflejar la luz de Cristo al final, y la verdad de su ley en el mundo. Y justo ahí, hablando de la ley, siempre sale la pregunta, ¿Jesús vino a quitar la ley del Antiguo Testamento? Sí, es una duda común. Pero el material es súper claro citando a Jesús. No vine a anularla, sino a cumplirla. Hasta el último detalle, dice. Ni una jota ni una tilde. Y ese cumplirla es fascinante. No es solo obedecer la letra, es llevar la ley a su máxima expresión. Revelar la intención profunda, la que apunta al corazón. Claro. Los ejemplos que da Jesús son, radicales. El adulterio no es solo el acto. Empieza con la lujuria en el pensamiento. El homicidio no es solo matar. Empieza con el odio, con la ira en el corazón. O sea, pide una justicia que va mucho más allá de lo externo. Tiene que ver con motivaciones, con pensamientos. Ese énfasis en lo interno, como que conecta con lo que sigue, ¿verdad? Lo de enfrentar el pecado de raíz. Exacto. Esa imagen de sacarse el ojo si te hace pecar es impactante. Sí, muy gráfica. El texto dice que es una hipérbole, claro, no es literal, pero sí exige una acción, drástica para quitar lo que nos hace caer. Y curiosamente, justo después, Jesús habla de no preocuparse tanto por las cosas materiales, la comida, la ropa. ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? Pues creo que ambas apuntan a dónde está nuestra lealtad, nuestra confianza fundamental. A ver. La preocupación excesiva por lo material, por mamón, como dice Jesús, es una forma de servir a otro Dios, ¿no? Nos aleja de confiar en el Dios verdadero, igual que el pecado que no enfrentamos. Entiendo. La solución que propone es cambiar el foco, buscar primero el reino de Dios, su justicia, confiar en que Él proveerá, acumular tesoros en el cielo, que son los que duran. Claro, tiene sentido. Y luego el tema de las relaciones.
está el famoso no juzguéis de Mateo 7, y la imagen de la viga y la paja. Sí. Pero después viene la regla de oro, trátala a los demás como querrías que te trataran. Parece que hay una tensión ahí. ¿Cómo podemos discernir el bien del mal sin juzgar? Bueno, el análisis que leímos hace una distinción importante. No juzguéis se refiere a no ponernos en el lugar de Dios para condenar a la persona. Ok. Pero sí estamos llamados a usar el discernimiento. El texto griego usa palabras como dokimazo, que es evaluar, probar, sobre las acciones, sobre las enseñanzas, usando el estándar de Dios, claro. No es condenar almas, es evaluar con justicia. Ya veo la diferencia. Y la regla de oro encaja perfecto, porque la forma en que tratamos a otros, si juzgamos para condenar o si somos misericordiosos, si damos o somos egoístas, eso de alguna manera marca la pauta de cómo Dios nos trata a nosotros. Interesante conexión. Y ya para cerrar el sermón, vienen esas imágenes tan fuertes. La puerta estrecha, el camino difícil que lleva a la vida. El material dice que pocos lo encuentren. ¿Por qué es tan exigente ese camino? Y también menciona lo de reconocer a la gente por sus frutos. La dificultad, creo, está en el nivel de compromiso que pide. Poner a Dios primero, sobre todo, aguantar las pruebas. Como dice Jesús en otro lado, calcular el costo. Claro. Los frutos son la evidencia de que la fe es real, no solo palabras. Y la parábola final resume todo. No alcanza con oír lo que Jesús dice. Hay que hacerlo. Exacto. Hay que ponerlo en práctica. Esa obediencia activa es construir sobre la roca, que es Cristo mismo y lo que enseñó. Y eso es lo único que te da estabilidad cuando vienen las tormentas de la vida. Entonces, y resumiendo un poco, el Sermón del Monte no es tanto un código de reglas imposibles, sino como un llamado a una transformación interna muy profunda. Centrada en Dios. Eso mismo. Y que inevitablemente se tiene que ver en cómo actuamos y nos da fortaleza, resiliencia, precisamente. Llevar esto a la práctica, la humildad, la misericordia, buscar esa justicia del corazón, confiar en Dios, tratar bien a los demás, construir sobre Cristo, bueno, eso tiene el potencial de cambiar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra mirada sobre todo. Sin duda. Y nos deja pensando. El análisis resaltaba cómo Cristo magnificó la ley, reveló su espíritu, ¿no? Lujuria igual a adulterio en el corazón. Quizá una pregunta para reflexionar sería, hoy, en nuestro mundo, ¿en qué área de la vida aplicar el espíritu de un mandamiento, no solo la letra, nos llevaría a un enfoque radicalmente diferente? Buena pregunta. Podríamos pensar, no sé, en la honestidad, en cómo usamos las palabras, en la envidia, o hasta en cómo honramos a los mayores en este siglo. Da para pensar. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.